es una actriz mexicana conocida por haber interpretado al personaje de la Chilindrina en El Chavo del Ocho. Estudió actuación en la Academia Andrés Soler. Su participación en la televisión inició con las telenovelas Senda Prohibida y Estafa de Amor. A fines de la década de 1960, se desempeñó como actriz de doblaje en la compañía cinematográfica. Hola, muy buenas noches, soy Alex Bauer y les doy la bienvenida a este que será un programa de lujo porque nos acompaña la niña, la eterna niña de siempre y la que además nos alegra en este momento en el presente, también en la nostalgia y quién no quisiera ser como ella. María Antonieta de las Nieves, muchísimas gracias por recibirnos hoy en tu casa. Gracias, Alex. El gusto es para mí, hombre. ¿Quién me iba a decir que después de tantísimos años que mis hijos te admiraron muchísimo, que mi hijo Gabriel estaba enamorado de ti? A lo mejor es por eso de veras. nos tocó. Cuando eran jóvenes, ustedes cantaban y ellos, y mi hijito estaba atrás bailando y echándole ganas, y echándole coros y todo, bueno, maravilloso. Y ellos se ponían a jugar, a que eran su grupo, y se ponían con sus guitarritas, y bueno, yo los disfruté a ustedes. Y por supuesto disfruté al Chavo. Nosotros también disfrutamos y seguimos disfrutando con este programa y con ese personaje adorado. Pero yo quiero decirles que de las grandes fortunas que hay en que nos hagan favor de recibirnos en su casa, en su labor de trabajo, en lugares donde acostumbran estar, es esta sensación de, y te lo tengo que decir, entrar y sentir que es un hogar, que es una casa que está llena de vida, que has formado una familia bellísima, con millones de recuerdos. Sí. Y quiero que si tú quieres, que nos platiques un poco de eso, de cómo has logrado este trabajo personal, que quizá necesita mucho más dedicación y que es menos reconocido y menos famoso que el otro. Estoy de acuerdo. Mira, el hecho de que Dios me haya mandado esta carrera, porque yo no la escogí. Yo quería ser bailarina cuando era niña. Ahí entraron, fueron mis pininos. De 3 a 13 años estudié baile todos los días. Se muere mi maestro de baile cuando yo tenía 6 años y fui a dar a la academia de Andrés Soler, de la ANDA. Y ahí fue Enrique Alonso a buscar unos niños para su programa. Vio una chiquititita que creía que ni podía hablar bien, que era yo. Ajá. Y tenía yo 6 años y empecé a trabajar con él y él se dio cuenta de que era ya muy desparpajada, muy loca, siempre hablaba, siempre opinaba. Y a los 8 años ya hacía yo los estelares de Enrique Alonso. Sí. Pero eran cuentos infantiles, que a mí no se me hacían comedia, a mí se me hacían drama, porque lloraba Caperucita Roja y yo lloraba. Lloraba Hansel y Gretel y yo que era Gretel, yo lloraba. Entonces a mí se me hacía cuestión dramática. Sí. Después, don Ernesto Alonso hizo sus primeras telenovelas y desde la primera me llamó a mí. ¿Por qué? Porque yo lloraba. Entonces... Te daba fácil. Era algo fácil para ti. Ajá. Entonces... A los 9 años tuve mi primer premio infantil como actriz dramática y me puse a llorar de la emoción. Entonces jamás pensé que yo iba a ser comediante. Nunca. Entonces yo hice doblaje para la televisión de películas americanas, que se me daba mucho por lo mismo payasa que era, pues hacer vocecita de niño o de niña, oye, bruja, o de cualquier otra cosa. Y me llamaban mucho de las compañías de doblaje. Entonces yo ahí aprendí muchísimo, porque los actores y los directores eran grandes figuras. Claudio Brook, José Elías Moreno, cantidad de actores, Narciso Busquets,
Carmen Montejo. ¿Tenías idea de con quiénes estabas compartiendo en ese momento? Pues para mí eran mis ídolos. Ajá. Imagínate que cuando yo estudié en la Academia Andrés Soler, mis ídolos y quienes me enseñaron fue Carmen Montejo, doña Prudencia Grifel, que también trabajé con ella en una telenovela, el Sandoseki, muchísimos grandes actores y directores. Por supuesto que yo sabía la calidad de gente con la que estabas trabajando. Con la que estaba trabajando y que me estaban enseñando y educando. Ajá. Entonces, para mí fue un verdadero orgullo trabajar con esas grandes figuras. ¿No sentiste frustración de que ya no pudiste continuar con tu carrera de bailarina, que era lo que en ese momento deseabas? No, ya en ese momento que se ya me había olvidado. No, ya se me había olvidado. No, ya era actriz dramática. Ya, porque ya llorabas y llorabas. Claro, claro, me encantó el baile siempre. Siempre. Y la cantada. Bueno, cuando Angélica María estaba en su apogeo, yo fui a hacer prueba porque yo quería cantar. Y me dijo el director, me dijo, mira niña, Angélica María nada más hay una, así que olvídalo. Sí, no ni le hagas. Okay. Y después seguí cantando, porque en los cuentos infantiles no había muchas actrices que hicieran papel de niñas, jovencitos, y fueran entonaditas. Claro. Que era lo que yo era, Ajá. entonadita. Entonces yo grabé varias canciones de princesas, que Blancanieves, que Caperucita Roja, que... Sí, de todas estas obras clásicas. Claro. Ajá. O también de películas donde había canciones infantiles, yo las cantaba también. Entonces yo me sentía logradísima, porque yo cantaba y todo eso. ¿Qué pasa a los 18 años? Acababa de hacer una telenovela con el señor Enrique Rambal, me dirigió, y era una telenovela de niños. Yo ya tenía 16 años, pero mi papel era de una niña de 12. Por el tamañito. Sí. Por el tamañito de 12, y era un papel muy dramático. La niña se quemaba en un tren, y era uno de los papeles estelares, y cuando terminó me aplaudió nada más que el señor Rambal, y dijo, pues no, que dicen que nada más son enanos los que trabajan en las telenovelas, y que no hay niños buenos. Le dije, ay señor, me cayó el saco re feo. Ajá. ¿Por qué, mijita? Porque yo ya tengo 16 años. Y él no sabía en eso. Tú cállate, pareces de 12 y para mí eres de 12. Ajá. Bueno, señor, muchísimas gracias. Y a los 18, ahí mismo en el Canal 8, yo hacía un programa que se llamaba Cordero y el Oso, con Joaquín Cordero y yo. Yo hacía la voz del oso rubiroso. Era un muñequito para competir con Topollillo. Sí. Y nos hicieron pruebas de voz, pues a todos los que hacíamos ese tipo de voces, y da la casualidad que me escogen a mí. Y les digo, sí, pero siempre y cuando me den crédito estelar, porque yo acabo de hacer una telenovela estelar. Muy importante, claro. Y decía María Antonieta de las Nieves. Entonces no están contratando a cualquiera. Pero ¿cómo le vamos a hacer si tú haces la voz del oso? Pues es su bronca. Sí, ya sé. Tú vas a ser la secretaria de Joaquín Cordero. Entonces vamos a presentar Joaquín Cordero y María Antonieta de las Nieves con el oso rubiroso. Tú hablas como el oso, te grabamos. Pero después, también apareces tú. Pero tú también vas a aparecer tú. Ajá. Y tú estás enamorada del oso y el oso no te hace caso. Entonces me gustó mucho la idea y eso era lo que estábamos haciendo y yo estaba fascinada. Cuando Lalo Alatorre, que era el director, me dice, fíjate que te quiero presentar a un señor que se llama Chespirito. Dije, ay, qué raro, ¿no? Le digo, ¿y de qué se trata? Él hace pura comedia. No, pues ni me lo presentes, ¿para qué? Yo hago drama, yo lloro. ¿Por qué? Porque pues, yo soy de actriz dramática. Ay, no, perdóname, a mí no me vas a hacer quedar mal. Yo le dije que te iba a presentar porque él necesita una chica de tu físico, ajá, de tu tamaño, porque se le acaba de ir una chica que es norteamericana, que es así de grandota, rubia, de ojos azules, y ahora quiere el contraste totalmente. Ajá. Entonces yo te voy a presentar y habla con él. Le dije, pues mucho gusto, Chespirito, se lo agradezco mucho. Y me ve y me dice, ay, mira qué mona, eres una chica bonita. Ay, señor, gracias. Le digo, ¿de qué se trata el papel? Mira, yo hago un papel que se llama el doctor Chapatín, ajá, que es un viejito muy travieso, muy regañón. Y a ti te llamo la mococha, pechocha, pero babocha. Quiere decir,
la chica preciosa, pero tonta. Ajá. Le dije, bueno, pues a mí eso sí me gusta, pero yo no sé hacer payasadas, no sé hacer chistes, no sé hacer caras simpáticas. Dice, en mi vida, no tienes ni idea, ¿verdad?, de lo que es ser actriz dramática. La verdad, no. Y no me gusta. ¿Dramática o cómica? No, perdón. Cómica. Ajá. Cómica. No tienes ni idea, ¿verdad?, de lo que es actriz cómica. No, señor. Dice, pues qué lástima, porque yo pensé que eras buena actriz. Ah, caray. Ah, sí. Ah, caray. A ver, ¿cómo Otra está vez, eso de ¿cómo que qué buena tenía actriz? que hacer? Sí, porque yo me siento buena actriz, ¿eh? Ajá. Me dice, mira, hija, ¿conoces a una actriz que se llama Shirley MacLaine? Señor, ¿quién no la va a conocer? ¿Y ella no te parece buena actriz cómica? Extraordinaria. ¿Y dramática? Extraordinaria, señor. ¿Y tú no crees que puedes hacer las dos cosas? dos. Claro que puedes, hija. Le dije, bueno, señor, si usted me enseña, no te tengo que enseñar nada. Tú vas a seguir el guión que yo te voy a dar. Ajá. Y vas a hacer ciertas pausas para que la gente se ría, y porque si sigues ligando el diálogo, la gente se pierde de las bromas. Entonces Ajá. tienes que hacer pausas, tienes que hacer esto. Pues órale, señor, cuando empezamos este sábado, y estábamos en jueves. y el programa era en vivo, Ajá. o sea, con público y sin apuntador. Era todo memorizado. Todo memorizado. Ajá. Dije, señor, me la pone difícil, pero ahí va. Vamos a ver qué tal nos sale. No, hombre, yo me hacía pipí de los nervios. No sé si a ti te ha pasado o a todas las actrices. Siempre. ¿Verdad? Sí. Eso es algo, fíjense, nos estamos descarando, la nena y yo, de que siempre que vamos a entrar al escenario, nos dan unas ganas horribles. de Pero hacer además pipí. acabas de ir al baño. Sí, Y tienes claro. más ganas. Sí. Pero en el momento de entrar dices, me voy a hacer. Entras y oyes al público y se te olvida. La pipí se te sale por los ojos. No es cierto. La sigues teniendo y cuando acabas ya puedes ir, pero digamos que las ganas se... Pero verdad sí. que dan mucho. Bueno, pues en cuanto dije el primer chiste y la gente se rió, te lo juro. Sí, Alex. fue una liberación de Mira, peso, claro. el estómago, mariposas en el estómago, como cuando dicen que te enamoras. Yo nunca me enamoré así. Cuando dicen que te enamoras, que te dan mariposas en el estómago, así sentí. Entonces yo me enamoré de la comedia. Cuando terminamos le dije, oye, Chespirito, me encantó cómo lo hice. Muy bien. Necesitas, claro, unas pausas más grandes, llevártelo de otra manera, pero extraordinario. Le dije, ¿me das otra oportunidad? Dice, hija, te quedas para siempre con nosotros. Para siempre eran 4 programas que teníamos firmado y me quedé 24 años. Pero era para siempre. Eso Para fue siempre. lo que quiso decir, para siempre. Lo que pasa Para es que no siempre. eran 4 programas. No eran 4 programas. 24 Así es años. como entonces empieza esta carrera maravillosa, llena de triunfos y además de risas. Tengo que preguntarte todavía muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa Bueno. y ya volvemos porque todavía no nos cuenta de su familia. Nos contó de su carrera, pero todavía no de su familia. Y faltan ambas cosas. Ahora volvemos.